Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Hacemos esta meditación desde la capilla de esta parroquia de Lidcombe, en la parroquia de San Joaquín de Sydney, ya finalizando este tiempo aquí. Y dice este evangelio del día de San Alfonso María de Ligorio, dice: en aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Es un evangelio bonito, muy bonito, de este final ya del capítulo 13 de San Mateo, que es el sermón en parábolas, un discurso en parábolas que va hablando de cómo funciona el reino de los cielos, cómo se desarrolla el reino de los cielos, ¿no? Y comienza con esta parábola de la red, ¿no? Y es muy interesante esta parábola de la red por el modo de cómo pescaban los pescadores en el lago de Galilea, que van arrastrando todos los peces y luego hacen ya la valoración de lo que han pescado, ¿no? Y los buenos los guardan y los malos los tiran o a la basura o lo que sea, o al mar otra vez, ¿no? Entonces dice: el reino de los cielos parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Es bonito pensar que el Evangelio se ofrece a todo el mundo, ¿no? O sea, la palabra de Dios es para todo el mundo. Y la palabra de Dios es como una inmensa red que uno echa y va arrasando todo lo que hay, ¿no? Y luego, en función de que sea mejor o peor, se mantiene o se tira, ¿no? O sea, se hace una criba de lo que se ha pescado y se reconoce aquello que pertenece al reino de los cielos. De hecho, lo dice luego Jesús en la explicación que hace. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego, donde será el llanto y el rechinar de dientes. A mí me gusta, más allá de llevarnos a analizar quiénes se salvan, quiénes no se van a salvar, si hay gente que se salva, si no hay gente que se salva, o sea, para mí hay una cosa que es evidente, que es indudable, y es que el demonio como posibilidad real de condenación existe como una consecuencia del amor de Dios, ¿no? O sea, Dios me ama tanto que no me va a obligar nunca a estar con Él por toda la eternidad si yo no quiero, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Ahora, más que eso, a mí me ayuda esto a reconocer que hay una criba final, ¿no? O sea, que el Señor distingue. Porque a veces cuando decimos: no, si da igual, y el comportamiento de uno o de otro, da igual 8 que 80, entonces uno tiene la sensación de: bueno, ¿y yo por qué vivo como vivo? ¿Qué sentido tiene que yo me esfuerce mucho? Qué absurdo, ¿no? Porque si todo va a dar igual, ¿no? Entonces, igual de malo es pensar que al final de todo nada, y de igual de malo es pensar que al final de todo, ¿no? Pues que al final de todo, pues entonces ¿para qué todo, no? Entonces, no. O sea, al final de nuestra vida
Dios reconocerá la verdad de nuestra vida, ¿no? O sea, al final se separan los buenos de los malos y los buenos se guardan, los peces, no me refiero a la gente buena y a la gente mala, ¿no? Los peces buenos se guardan y los que no se tiran. Dice, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea que Jesús habla claramente de una condenación, de un posible ser arrojado, ser tirado al fuego, ¿no? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Cuando el diablo consiga llevarnos al infierno. Que ojalá no, ojalá no. O sea, de hecho, como digo, no podemos ni deducir que existe gente en el infierno ni decir que no existe. Lo que deducimos es que es posible que la exista, ¿no? Que Jesús pone esta parábola no tanto para asustar diciendo, ojo que vais a ir al infierno, sino para decirte, oye, la vida es muy seria. No da igual, 8 que 80, no da igual ser bueno que no serlo, no da igual las consecuencias morales de tu vida. Es importante entender que lo central en mi vida no es la moral, eso es fundamental entenderlo, pero también es muy importante entender que la moral es expresión y consecuencia de una vida sana en el Señor y que una vida desordenada moralmente no es una vida concorde con alguien que se ha encontrado con el Señor y que pertenece al Señor. No, no lo es, no lo es. No lo es y por tanto no puede ser que uno viva así, ¿no? Y el Señor distinguirá al final de los tiempos. O sea, claro, al final soy yo el que decido si quiero o no quiero estar eternamente en la convivencia con el Señor. Pero el Señor distinguirá y respetará lo que cada uno haya hecho. Claro, o sea, el Evangelio se ofrece a todo el mundo. Todo el mundo puede participar del Evangelio. Está abierto a todo tipo de personas. La red es capaz como de englobar todo tipo de situaciones. Ahora, decides tú si quieres vivir eternamente con Cristo o si no quieres vivir eternamente con Cristo. Eso es una decisión de la persona y nadie puede obligarle tanto a estar como a no estar. No, nadie puede. Nadie puede. Entonces, al final, el Señor creo que hace corroborar un estado. Yo decido esto, pues el Señor lo corrobora. Porque sí, porque al final, al final el Señor tiene que aceptar lo que yo decido y ya está, ¿no? Pues dice, al final de los tiempos saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego, ¿no? Y los buenos se guardarán en la presencia del Señor, entiendo yo. Bueno, y después de esto, les pregunta el Señor, esto es muy interesante, ¿no? Porque les dice, ¿habéis entendido? ¿Habéis entendido? Porque muy frecuentemente las palabras de Jesús no eran entendidas y los pobres apóstoles pues no se enteraban de nada, ¿no? Y Jesús les pregunta, ¿habéis entendido algo? ¿No? Y ellos dicen que sí. Habría que preguntar qué han entendido, pero ellos dicen que sí, ¿no? Y Jesús les va a dar esa indicación tan bonita del escriba que entiende del reino de los cielos. Un escriba que entiende del reino de los cielos. Ojo que los escribas eran todos de la tradición farisea, del Antiguo Testamento, habían empezado en la época de Esdras y Nehemías, sobre todo, no que hubiesen sido creados ahí, ¿no? Cuando se divide el templo, cuando se destruye el templo, entonces estos se dedican al estudio de la Escritura para tratar de adaptarla a las situaciones modernas, porque ya no hay profetas, los profetas lo que hacían era hablar de parte de Dios, con lo cual ya no hay profetas en el judaísmo, nos hace falta tratar de adaptar la ley a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, y para eso aparecen los escribas que tratan de bucear en la ley, de profundizar en la ley, para ver cómo pueden, siendo fieles al Señor y no apartándose ni un ápice de la ley, cómo pueden adaptar la ley a las nuevas situaciones, cómo pueden hacer para que la ley ilumine la situación de las personas. Y por eso, en la época de Esdras, los escribas son importantísimos, pero importantísimos en Esdras y Nehemías, y se va a mantener así, ¿no? El sumo sacerdote tiene como rango de escriba que interpreta la palabra, ¿no? Y los escribas que estaban en torno al templo y a las sinagogas sobre todo, interpretaban la palabra y todo el mundo iba a preguntarles qué es lo que tenían que hacer y cómo comportarse para de verdad vivir bien de acuerdo con la ley dentro de las nuevas circunstancias, ¿no? Por eso les pregunta al Señor, ¿habéis entendido? Pertenecéis al Nuevo Testamento y os he enseñado esto, pero ¿entendéis algo? Porque claramente todo esto remite un poco también al Antiguo Testamento, ¿no?
Ellos dicen que sí, que han entendido. Ellos respondieron sí. Y la frase de Jesús final es tan bonita, ¿no? Dice, ¿habéis entendido? Dice, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca o del tesoro lo nuevo y lo antiguo. Es bonito, ¿no? Porque el escriba trata de sacar lo nuevo, porque además dice un escriba que sabe del reino de los cielos, un escriba que se ha convertido, ¿no? Dice, exactamente dice, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Me encanta, ¿no? Porque al final lo que está diciendo es que es un escriba que se ha convertido, y se ha convertido quiere decir que para él lo más importante es el reino de los cielos. Ojo, que él tiene un modo de pensamiento, que es el pensamiento escriba, ¿no? Y al encontrarse con Cristo, esta nueva clave filtra todo lo demás. Entonces su capacidad de interpretación de la Escritura se va a adaptar a la persona de Cristo. No es que meta a Cristo con calzador dentro de su mundo judío de escriba. No, no. Por eso dice que es como un padre de familia que va sacando del tesoro, va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. En este orden, lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Entonces, lo antiguo apoya lo nuevo, apunta a lo nuevo, explica lo nuevo, pero lo importante es eso, o sea, que el escriba que está al reino de los cielos está como sacando de su tesoro, del tesoro que tiene en el corazón, está sacando lo nuevo que es la relación con Cristo como hijo de Dios, es que esto es muy gordo, como hijo de Dios, como Dios que interviene. Es muy fuerte, ¿no? Habla de Cristo como hijo de Dios y todo el Antiguo Testamento que apunta a Jesucristo, que avala la figura de Cristo, que avala la misión de Cristo y que apoya y sostiene el testimonio sobre Jesucristo. Me parece que esto es preciosísimo porque lo que hace es dar el sentido pleno a las Escrituras. Cristo muestra el sentido verdadero y pleno de la palabra de Dios, con lo cual es fantástico. Esto es un escriba que sabe del reino de los cielos. ¿Y qué tiene que ver con lo anterior? Pues una cosa muy sencilla, ¿no? Y es que dentro de esta red de peces que configura el reino de los cielos, donde hay unos más gordos y otros más endebles, el que ha sido fiel a su tradición y sobre todo el que se habla de la novedad de Cristo desde su tradición, es incorporado y sirve para el reino de los cielos. El que no, porque no ha vivido ni siquiera, como dice, su tradición. Me parece que esto es muy bonito, ¿no? Este final de discurso en parábolas, porque habla de una universalidad, la red acoge a todos los peces, ¿no? Y la ley de Dios está ofrecida a todo el mundo, ¿no? Y el Evangelio no es selectivo, el Evangelio no busca hablar a unos sí y a otros no. No, el Evangelio es para todos. Es para todos. Ahora, tú decides cómo es tu vida. Y tú decides que tu vida queda filtrada, no solamente se adapta, queda filtrada por el Evangelio. De tal manera que la criba del Evangelio marca un punto de inflexión en tu historia. Y entonces, lo que no encaje con el Evangelio se deja, lo que encaja con el Evangelio se coge. Y esto de todo, de ideas, de todo, ¿no? Y por eso se explica esto, ¿no? Que el encuentro con Cristo es lo fundamental y en torno a ello tiene que configurarse todo lo demás. De tal manera que si alguna cosa en mi tradición religiosa, en mi historia o como quiera llamarlo, si no encaja con Cristo, pues puerta, ¿no? Porque el criterio último y absoluto de mi relación con Dios queda marcado de manera exclusiva por Jesucristo. O sea, no es que Cristo aparezca como una cosa muy importante dentro de mi historia religiosa y entonces lo meto, como a veces pasa esto hoy en día, que hay tal confusión humana de todo, se coge a Cristo y se mete también como un ingrediente más de la inmensa ensalada de opiniones y ideas pasajeras y peregrinas sobre Dios, sobre los evangelios y tal, ¿no? Entonces, como no se tiene ni idea,
pues hace una mezcla general. Y en medio de esa mezcla general, pues Cristo es una cosa más. No. Cuando uno se ha encontrado con Cristo, Cristo es lo absoluto, el absoluto. O sea, mi relación con Dios queda totalmente definida y mediada por la persona de Jesús. Y esa relación con la persona de Jesús criba todo lo demás, de tal manera que toda mi tradición religiosa anterior o posterior, me da igual que me guste o no, toda mi tradición religiosa queda como determinada o al servicio de la relación con Cristo. Porque la puerta del cielo es Cristo, es que esto nos cuesta mucho entenderlo. Cristo es la puerta del cielo abierta, ¿no? Y el Señor se comunica con su criatura, quiere establecer contacto con su criatura, quiere unirse con nosotros, ¿no? Pues ese es el móvil de Dios en toda la historia de la redención hasta que llegue la encarnación, evidentemente. Pero después de la encarnación sigue el Señor queriendo entrar dentro de nosotros e intentándolo por todos los medios, y depende de nosotros que le abramos o no le abramos. Por eso lo que digo es que cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, eso marca como algo radical, ¿vale? Algo radical, absoluto. Y subordinado a eso, pues uno pone después lo que sea, su modo de pensar, su modo de sentir, sus comentarios, todo al servicio del encuentro con el Señor, que es lo más importante, que es lo fundamental en nuestra vida, un encuentro dentro de unas características concretas de una tradición, ¿no? Y de un modo de ser, evidentemente, ¿no? Entonces, el escriba que sabe del reino de los cielos, el que se ha convertido, es como un padre de familia que va sacando de su arcón, de su arca, de su lo nuevo y lo viejo. Y uno va encontrando ahí todo tipo de cosas maravillosas. O sea, cuando uno es capaz de poner su esquema de pensamiento, su historia, su vida, todo lo que es, en manos del Señor al servicio de la evangelización, uno encuentra ahí todo tipo de cosas. Y es una maravilla, porque se da cuenta de que uno había sido revestido de dones, aun sin saberlo, que esos dones están todos en función de la evangelización, que en función que yo me fíe, que yo me deje hacer, entonces así sucede en el Señor, ¿no? Este final, como digo, del sermón en parábolas, que nos muestra la seriedad del encuentro con Cristo y cómo se tiene que determinar toda la vida, que no vale el haberme encontrado con el Señor y que el Señor sea solamente una cosa más, ¿no? Yo todavía recuerdo los gritos de un seminarista grandísimo que decía a una niña: el Señor no es lo más importante, es lo único importante. Y eso a mí se me quedó profundamente grabado, el Señor es lo único importante. Que lo mandamos a veces, solo hay una cosa importante, ¿no? Está muy bien, pero nos cuesta mucho entenderlo, pero habría que vivirlo de verdad, ¿eh? O sea, esa relación estrechísima con el Señor que te lleva a entregar la vida por Él, pero que tendría que llevarte también a saborear gozosamente la amistad con Cristo y a no seguir examinándole y poniéndole mil pegas, sino pues a dejarnos acoger por el Señor, que es una cosa preciosísima, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que aprendamos a vivir así, ¿no? O sea, que en este final del Sermón del Monte reconozcamos que somos muy amados del Señor, que lo somos, que somos muy amados del Señor, ¿no? Y que en este amor grande del Señor que tiene por cada uno de nosotros, Él nos asiste para que demos fruto y pone todo a nuestro servicio para que demos fruto, de tal manera que no tiene ningún sentido que yo me quede como aferrado, atado a las cosas, sino que lo vaya todo, absolutamente todo en nuestra vida, aprovechando para vivir la amistad con el Señor, para no dejarme quedar como una especie como de limbo en la amistad con el Señor, ¿no? Sino que me deje incorporar a su red, que formen parte de ese grupo de peces que son pescados, y que por la formación a la que le dedico el tiempo necesario vaya engordando, de tal manera que cuando se haga esa separación entre los buenos y los malos, el Señor vea que uno tiene consistencia, y por tanto diga: pasa al banquete de tu Señor, ¿no? Que ojalá que nos suceda así, ¿no? Que podamos pasar pues suave y amistosamente a la casa del Padre y ahí seamos recibidos con la misma ilusión y con el mismo gozo, ¿no? O sea, que de verdad hayamos configurado nuestra vida en torno a Cristo. Esto me parece que es lo clave en nuestra vida, que aprendamos a configurar nuestra vida en torno al Señor, no solamente a tener encuentrillos aquí o fuera,
con cantos y tal igual, sino conformar la vida con Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.